Ponga las cámaras, por favor. Bueno, hoy es un día complicado. Eh, Vamos a ver lo que hace al Estatuto de Roma y a los llamados core crimes. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, esperen un segundito, ¿se acuerdan que una de las cosas que les critiqué o les marqué, que fue muy criticado, fue qué juicios? Lo de Nuremberg. Nuremberg y Tokio. Básicamente porque... Tengo frío. Eh, Básicamente, lo que hubo en ese momento fue un enjuiciamiento realizado por tribunales que fueron creados específicamente para eso, posteriormente a que esto se diere, a que hubiesen ocurrido los hechos, y eran tribunales creados por aquellos que habían triunfado en esta Segunda Guerra Mundial. Hay dos hechos muy importantes luego de estos grandes juicios, que son dos grandes conflictos que se dan en África y en Europa. ¿Conocen estos juicios o no tienen ni idea de lo que les estoy hablando? Es el de Ruanda y Yugoslavia. ¿Puedo dar? Exactamente. En Ruanda, ¿qué es lo que pasaba en Ruanda? Básicamente, yo esto creo que se los expliqué muy brevemente, pero generalmente en los países africanos, en general, y esto es estadístico, son gobernados por minorías étnicas que para controlar a las mayorías étnicas, que vendría a ser el resto de la población, durante mucho tiempo se utilizaron mecanismos de reducción de etnias, ¿no? Por decirlo de una manera. Es decir, desde barbaridades, no, no sé, hay una película muy vieja que se llama la de Nicolas Cage, que es traficante de armas. ¿La vieron o no la vieron? Señor de la Guerra, exactamente. Bueno, lo que ven ahí es muy, o fue durante mucho tiempo habitual, es decir, que entren grupos de personas a efectuar castraciones masivas, por ejemplo. Es decir, tanto de hombres como de mujeres, de ambos sexos, ¿para qué? Para evitar que la otra etnia se siga reproduciendo. O secuestrar niños de la etnia mayoritaria, llevarlos a la etnia minoritaria, o secuestrar mujeres y abusarse, violarlas para embarazarlas forzosamente, para también mezclar las etnias. Bueno, todo esto fue muy habitual durante un momento en Ruanda. Yugoslavia se trató de una guerra más religiosa y étnica, ambas cosas. Lo que era Yugoslavia, ahora nosotros como, lo conocemos como, ¿saben? La ex Yugoslavia, como está formada actualmente.
googleenlo. Un poco de historia hay que tener, chicos, fue hace muy poco lo de Yugoslavia. No, no tampoco para ustedes, pero fue el llamado conflicto de los Balcanes en los años 90. Estos estuvieron bastante parejos. Ruanda y Yugoslavia, es más, fue Yugoslavia primero, después creo que fue Ruanda. Nosotros jugamos contraparte de Yugoslavia, jugamos el Mundial. Pero básicamente un señor, Mihailovic, si no me acuerdo, también en estos conflictos étnicos tomó medidas bastante drásticas contra las etnias diferentes, ¿no? Etnias diferentes que después formaron estos nuevos países. Croacia, Bosnia, etc. ¿Cuál es el conflicto acá? Tanto para Ruanda como para ex Yugoslavia o para lo que fue la crisis de los Balcanes, era tanto el desastre interno que había en estos países que debieron crearse tribunales itinerantes dependientes de la ONU. Es decir, para juzgar estos crímenes, si bien ya salimos del tribunal de vencedores, que obviamente tenía una parcialidad muy especial, se mantiene esta creación de tribunales especial que iban itinerando en aquellos lugares donde hubiese conflictos, pero sin un sustento legal en su actuar. ¿Por qué? Como dijimos, más allá de tratados individuales, es muy complicado para un organismo internacional juzgar a individuos de un país cuando este país no brindó una conformidad, ¿no? El sustento jurídico es medio complejo. Lo mismo pasó con Nuremberg, lo mismo pasó con Tokio. Pero bueno, también por otro lado no puede crearse impedimentos de tal modo que estas personas nunca sean juzgadas, ¿no? Que simplemente sea el ordenamiento jurídico interno del país el que determine su culpabilidad. Y si el país no juzga, no juzga a nadie. Esa es la regla general. La regla general es que los delitos, y sobre todo estos que vamos a hablar ahí ahora, van a ser juzgados en primer lugar por el país. La solución a esto vino en el año 98. En el año 98 se creó un órgano especial llamado Corte Penal Internacional. Y acá ya pusimos la palabra penal. En el caso de materia penal, ¿a quién juzgamos? Ya dejamos de juzgar a los países. ¿A quién estamos juzgando? Estamos juzgando personas. Estamos juzgando y en todo caso condenando a seres humanos, a personas. Cuestión que hasta ahora, según el derecho internacional, no se podía. Y este tribunal se crea en el 98, empezó a trabajar en el 2003 más o menos. Se crea pero básicamente lo que lleva a esta creación son estos dos grandes hechos, es decir, más allá de Nuremberg y Tokio, ¿no? Yugoslavia y Ruanda son los que dicen, bueno muchachos, hay que organizarse, hay que hacer algo, pero hay que hacerlo bien. Porque si no nosotros estamos emparchando cuestiones que deberíamos hacerlo de manera prolija. Esta Corte Penal Internacional se crea para juzgar individuos cuando, y esto es pregunta de examen, ¿cuándo qué? ¿Quién tiene la prioridad de juzgar a estos individuos? Vuelvo a preguntarles. Esta es la pregunta del examen generalmente. El país, Ariana. Es decir, el país es el primero que debe juzgar a los que cometan estos crímenes. Ahora vamos a hablar de los crímenes en especial.
Entonces, ¿para qué está la Corte Penal Internacional? Básicamente, para juzgar cuando el país o no puede, porque es tanto el conflicto. Yugoslavia es el caso más clásico, es decir, teníamos una persona que había bombardeado ciudades, que era un desastre lo que había quedado de Yugoslavia. No había un país, o luego como fue después, tres países que estuviesen enteros como para poder juzgar internamente y prolijamente estas cuestiones, o, dije, cuando no puede, o cuando el país no quiere. Cuando el país, debiendo juzgar, muestra una desidia tal que lleva como a dejar correr la situación, es decir, no hace nada al respecto, aun cuando debiera hacerlo. Si esto pasa, que, hey, que esta prioridad del país no se cumple, no se da, va a juzgar la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que va a juzgar esta Corte Penal Internacional? Bueno, va a juzgar lo que se llaman los core crimes, los crímenes centrales. Son 4 tipos de crímenes que tienen una característica, a diferencia de lo que veníamos viendo ahora, que es su imprescriptibilidad. ¿Qué quiero decir con esto de la imprescriptibilidad? Y les vino muy bien haber leído Bulacio la semana pasada. ¿Qué pasa con los crímenes penales? ¿Qué es la prescripción? Que, te voy por la negativa, en realidad, que habiéndose cumplido un plazo determinado de tiempo, no se puede reclamar. Básicamente, los crímenes comunes, aún en el caso penal, tienen un vencimiento. ¿Está? Uno no puede estar siendo perseguido durante toda su vida, o ese es el criterio, ¿no? En este caso, o uno no puede estar siendo juzgado durante toda su vida. Pasado un tiempo, estos crímenes prescriben. Depende del lugar, pueden ser 10, 12, 15 años, 20 años. Eso no es una regla de derecho internacional cuánto. Solamente se refiere a un plazo razonable. Bien, cuando hablamos de imprescriptibilidad estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando que estos crímenes, por el nivel de aberración que tienen, pueden juzgarse durante toda la vida de la persona que los cometió. ¿Está? Es decir, aún el día de hoy, bueno, ya ahora no, pero hasta hace muy pocos años todavía seguían encontrándose genocidas nazis, que varios estuvimos acá por casualidad en nuestro país, y se los ha juzgado. Incluso en Perú se acuerda que habían sacado un momento la ley de amnistía también para evitar ser juzgado. No tiene validez internacional. En ese caso, esta normativa interna, vuelvo a decir, ese es un caso justamente de un país que no quiere juzgar. Muy diferente al caso de la Corte Penal Internacional o a este tipo de situaciones es lo que ocurrió en nuestro país. Ahora vamos a hablar de los crímenes. Les toco muy brevemente en nuestro país. Les pido por favor que los lean por su cuenta porque no estoy en el mejor día como para explicárselo. Igual les voy a dar brevemente. En nuestro país, a diferencia de lo que puede haber ocurrido en Yugoslavia, a diferencia de lo que puede haber ocurrido en Ruanda, nuestro país juzgó estos crímenes. En nuestro caso fueron más crímenes de lesa que de genocidio. Más allá
de que se haya reclamado el crimen de genocidio y hay una ventanita por la cual podría ser un crimen de genocidio, básicamente en nuestro país fueron crímenes de lesa humanidad. Les voy a explicar la diferencia entre uno y el otro, no se preocupen. Pero nuestro país lo juzgó. ¿Qué pasó después de los juicios a las juntas militares en nuestro país? ¿Qué pasó? ¿Saben? Cuando se encontró culpables a estos militares, ¿qué pasó? Más allá de, a nivel interno, quien llevó a cabo estos juicios, que fue Alfonsín, ¿no? En realidad fue el Poder Judicial, ¿no? Pero digamos que Alfonsín fue un gran defensor de los derechos humanos, tuvo 250.000 alzamientos militares posteriores a su vuelta a la democracia. ¿Y qué pasa durante los 90 con estos condenados? ¿Alguien sabe o no? Los indultos. Exactamente. Chicos, en general les pido que este tipo de cosas deberían saberlos porque hace a la historia de su país. En el año 90 se indulta, es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es una facultad que está contenida en los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan, aún en la Declaración Universal de Derechos Humanos está el derecho al indulto. Y el derecho al indulto no es más que, luego de declarada culpable una persona, la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de perdonarla. Es decir, le está diciendo, vos sos culpable, pero yo te perdono lo que hiciste. Eso fue lo que pasó en nuestro país. Por eso, y hay otra cuestión muy compleja, hay una garantía, tanto en nuestro derecho como en el derecho internacional, que es el llamado non bis in idem en latín, ¿no? Non bis in idem quiere decir que no dos veces por cuestiones idénticas. Básicamente no puedo juzgar dos veces por la misma causa. Mismo sujeto, mismo delito, mismo hecho. Es decir, si yo ya te juzgué por un motivo, obviamente en el único caso que se puede juzgar es cuando aparecen hechos nuevos, pero cuando yo ya aporté toda la prueba, te juzgué, te encontré culpable, te encontré inocente, no te puedo volver a juzgar por eso. Les conté, ¿vieron la película esa llamada Double Jeopardy? Que se traduce, a ver si les puedo decir. Eh, Ahí está. Doble riesgo se traduce en nuestro país, si no me equivoco. Sí. Es una película, ¿alguno la vio? Bueno, esa es una película que les va a explicar perfectamente lo que quiere decir esta garantía del non bis in idem, o el de que no se puede juzgar dos veces por lo mismo. Básicamente es una mujer cuyo marido simula haber sido asesinado por ella y a ella la declaran culpable, la condenan, sale en libertad cuando se entera que el marido estaba vivo bajo otro nombre. Entonces ella sale en libertad para ir a matar al marido. ¿Por qué? Una vez que salió en libertad por incondicional o lo que ustedes quieran, ella puede matar al marido tranquilamente y no la pueden condenar por eso. ¿Por qué? Porque ya la condenaron por eso. No la pueden volver a juzgar por matar al marido. ¿Se entiende? Bueno, esa es la garantía. En nuestro país, por más que luego se quiso volver a condenar a aquellos que habían sido indultados, no se puede, porque una cosa, el indulto no se puede tirar para atrás y la condena o el juicio respecto a estos crímenes ya había sido, es decir, ya los habían juzgado por el mismo, por dichos hechos. Por lo único que no se había juzgado a estas personas fue ¿por qué? ¿Alguien sabe? ¿No era el robo de bebés? Por la apropiación ilegal de menores, básicamente.
Cuando se hace el juicio de las juntas, se nombran todos los crímenes que se habían cometido, los ataques hacia la población civil, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Este crimen no fue nombrado en ese momento. Entonces, a medida que teníamos un hijo desaparecido que aparecía, se lo podía vincular. Se hacía el trabajo de vincularlo con los padres, que los padres también, al fin y al cabo, son parte de este actuar criminal, quieran o no, es decir, salvo aquellos que puedan haber adoptado de buena fe, que es muy raro, porque vos la adopción de buena fe la tramitas a través del Estado, y yo qué sé, los padres tenían un vínculo con aquel que había secuestrado al bebé. Es decir, para la otra parte fue algo humanitario, es decir, no, yo solo maté a la madre, no maté al bebé porque no se puede matar a un bebé porque es inocente, la madre entonces era culpable, ¿no? Según esta gente. Con lo cual se hacía el linkeo entre el niño, que ya no era tan niño, los padres adoptivos y el... el estornudo la puta y y el secuestrador o aquel que se apropió del menor, y era por eso por lo cual lo podían condenar. Obviamente se los encausaba dentro de este marco de crímenes, ya con la figura bien puesta, de crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio. ¿Por qué? Cuando vayamos a la definición, que en este caso sí le cabe más al genocidio, y vamos a ver por qué, cuando vayamos a la definición se van a dar cuenta de que esta apropiación ilegal de menores es parte o hace al crimen de genocidio. El problema es que le falta. Depende cómo ustedes lo vean. A mi entender, no cambia porque no cambia la pena, ¿no? A mi entender, es más un crimen de lesa humanidad que un crimen de genocidio. Y ahora vamos a ver. La Corte Penal Internacional va a intervenir respecto de 4 tipos de crímenes. Los llamados crímenes contra la paz, los llamados crímenes de guerra, los llamados crímenes de genocidio y los llamados crímenes de lesa humanidad. Entonces vamos a desarrollar con ganas lo que son genocidio y lesa humanidad. Les voy a explicar lo que son los crímenes contra la paz y lo que son los crímenes de guerra. Crímenes contra la paz son aquellos que se dan, en primer lugar, cuando no hay una guerra declarada, lógicamente. Si yo no tengo una guerra, se declara obviamente entre países, tampoco puedo declarar, se declara una guerra entre un grupo armado interno y un país, o un grupo guerrillero, por decirlo de una manera, y un país. En este caso no tenemos guerra, ¿no? Podemos tener crímenes contra la paz, un grupo que atenta contra la paz del Estado. Y se ve por este lado, es decir, o los crímenes de terrorismo, son clásicos crímenes contra la paz, ¿no? Coches bombas, etcétera, etcétera, masacre de civiles, pero no en una guerra declarada. No tendría una guerra declarada, por ejemplo, en lo que hace el Estado Islámico, al llamado ISIS. ¿Por qué no la tengo? Porque no es un Estado, aunque sea no es un Estado reconocido. Entonces, estos se consideran crímenes contra la paz, más allá de que la gran mayoría de sus crímenes entrarían como crímenes de genocidio. Crímenes de guerra. Acá, si bien en la guerra, ustedes saben, en la guerra fallecen, lo están viendo, lo estamos viendo ahora, ¿no? En el conflicto Rusia-Ucrania. No sé cómo definir el conflicto Israel-Palestina, si una situación de paz o una situación de guerra. Para mí es una situación de guerra constante contra pequeños grupos, pero hay una situación cuasi de guerra.
eh, donde generalmente la mayor cantidad de los muertos son palestinos, eh, pero no lo vemos tanto en las noticias eso. Y aún estando en una situación de guerra, hay reglas. Es decir, ambas partes tienen reglas respecto del trato de los prisioneros. No se puede fusilar a los prisioneros, por ejemplo. Si los prisioneros son prisioneros, se los tiene que tratar dignamente. Respecto, por ejemplo, de la inmunidad de los diplomáticos, los diplomáticos tienen inmunidad, es decir, no pueden ser arrestados, no pueden ser detenidos. Bueno, dije lo mismo, ¿no? Lógicamente, mucho menos juzgados o asesinados. Hay reglas incluso respecto al uso de armas, las armas que se pueden usar, las armas que no se pueden usar. Después que las use, que las grandes potencias las terminen usando de todas maneras, bueno, nadie juzga a nadie en este caso. Pero básicamente no podemos utilizar, están prohibidas, por ejemplo, lo que se llamaban las bombas de racimo. ¿Se acuerdan? Estas bombas que explotaban antes de tocar tierra y destruían, soltaban un montón de bombas para todos lados y que caigan donde caigan. Está prohibida la utilización de gases neurotóxicos y un montón de cosas. Estos son crímenes de guerra. Son crímenes que ocurren durante la guerra no respetando pautas acordadas internacionalmente. Me queda decirles que si usted, y ahora vamos a hablar de los dos crímenes más importantes. Si ustedes leen el Estatuto de Roma, van a tener exactamente la definición de estos 4 crímenes. ¿Qué es lo que me importa? Creo que es artículo 7, 8 y 9 nada más, pues están juntos. No, perdón, 6, 7 y 8. Y el 5 también va, que ¿no? No, bueno, pero el 5 es el que te dice cuáles son los crímenes respecto a los que interviene la Corte. Lo que yo digo es, lean, como siempre les digo, el preámbulo del Estatuto de Roma que les va a dar el porqué está interviniendo o se crea este tribunal. Siempre tenemos que analizar el porqué, los fundamentos, los antecedentes, para saber el por qué se está creando este tribunal, como para poder hacia futuro saber en qué casos va a intervenir. Dice, los estados partes en el presente estatuto, conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común, y observando con preocupación que esté dedicado, perdón, está mal traducido, ¿no? Que este dedicado mosaico puede romperse en cualquier momento. Dice, primero, culturalmente estamos todos unidos, pero esta unión puede romperse en cualquier momento. Teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Y que, a tal fin, adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Esto es lo que te da el fundamento a su imprescriptibilidad y da el fundamento a la intervención de este tribunal, de esta corte, cuando
no lo haga el país. Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de los crímenes internacionales. Acá les marca, primero el Estado. Si no es el Estado, vamos nosotros. Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Acá está, crímenes de agresión. Destacando en este contexto que nada de lo dispuesto en el presente estatuto deberá entenderse en el sentido que autorice a un Estado parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado. Decididos a los efectos de la consecución de estos fines y en interés de las generaciones presentes y futuros, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Destacando que la Corte Penal Internacional, establecida en virtud del presente estatuto, será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, es decir, jurisdicción penal nacional, después Corte Penal Internacional, y decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera. Esto es el por qué firmaron este pacto. Ahora bien, necesito que entiendan esta parte. ¿Saben la diferencia entre género y especie? O sea, van a estudiar derecho, está bien, no van a estudiar ciencias naturales, pero básicamente género y especie es de ciencias naturales. En matemáticas se los van a enseñar en conjuntos, donde les hacían un circulito grande, que decían, esta es la parte genérica, les hacían un circulito chiquito adentro, que está contenido dentro de este círculo grande. Básicamente nosotros vamos a tener una definición genérica que abarca muchas cosas en lo que es el crimen de lesa humanidad. Y vamos a tener una definición de especie específica dentro del crimen de genocidio, que es una partecita del crimen de lesa humanidad. Es decir, en general genocidio sería como una parte, si se dan estas características, en vez de llamar a este crimen lesa humanidad, lo vamos a llamar genocidio. ¿Está? Esa es la diferencia entre género y especie. Uno es específico, por eso es especie, y el otro es genérico, abarca un montón de cosas. En el crimen de genocidio, voy a empezar por el específico, vamos a tener, en principio, a un Estado actuando de manera organizada, planificada, ¿está? Sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nunca lo entienden en los exámenes. Es un actuar sistemático por parte de un Estado. Quiere decir que el Estado se organiza, crea las condiciones, planifica para que algo ocurra. No es que un mandatario se levantó un día y dijo, bueno, hoy quiero salir a matar gente. No, a ver, se los digo así burdamente para que lo entiendan. El Estado actúa organizado, planifica. ¿Qué es lo que planifica? Estamos hablando de genocidio, ¿eh? Un exterminio. Es un exterminio de un grupo. Este exterminio puede ser total o parcial. De un grupo, lo hace. Entonces ya lo tenemos.
organizó, planificó y buscó el exterminio del grupo. Este exterminio puede ser total o parcial, pero para que estemos hablando de genocidio tiene que darse una de 4 características en el grupo. Y esto es lo que lo distingue en general del crimen de lesa. 2 cosas lo distinguen principalmente del crimen de lesa. El crimen de lesa no se trata solamente de exterminio. Puede haber exterminio, pero puede no haberlo. Se puede hacer otras cosas con la población. Y segundo, lo que lo hace más específico es sobre quién está dirigido esto. Y si ustedes van y se dan cuenta, la base, que me parece que es lo que mejor define estas 4 características, las da lo que fue lo que ahora nosotros podríamos entender como el genocidio nazi. ¿Por qué ahora y no antes? Porque antes no estaba definido como tal. Fue el propio derecho internacional el que da la definición de genocidio. Las características de esta población, a ver, no tiene que tener las 4. En el caso del genocidio nazi tenía las 4. Las características puede tener cualquiera, ¿no? Es intentar exterminar a un grupo por su nacionalidad, nación, por su raza, por su etnia o por su religión. Básicamente, la raza hace a cuestiones más físicas, por decir una manera, para definirlas, porque el concepto de raza y etnia muchas veces son tomados hasta como sinónimos. Es más, en distintos países se les da distintos significados y lo que nosotros entendemos como raza, en otros lados se entiende como etnia y viceversa, y en muchos casos entienden que es lo mismo. Mientras que, a ver un segundito. Por lo cual, se abre de tal forma esto para que no quedan dudas que no importa dónde y cómo se defina, sea raza, sea etnia, sea lo mismo, sean 2 cosas diferentes, hay un crimen de genocidio. Personalmente les defino, a ver, en el entender general, raza hace más a las cuestiones físicas o genéticas de la persona, mientras que la etnia hace a cuestiones más culturales de la persona. Depende de dónde lo vean, vuelvo a decir. Pero en general para que sepan distinguir una cosa de la otra. Pero un segundito. Eh, bueno, si yo busco el exterminio total o parcial de un grupo por su nación, raza, etnia o religión, estoy en un crimen de genocidio, organizadamente, y el que actúa es el Estado, en principio. Puede haber casos en los cuales estos crímenes se puede extender tanto el genocidio como la lesa humanidad, como algunos crímenes contra la paz, a grupos que no conforman estados. Es decir, a grupos paramilitares, incluso a mafias, tanto lo de crímenes como lesa humanidad. Cuando es tal el ejercicio del poder que ejercen sobre un territorio que funcionan como si fuese un estado mismo. Bien. Si ustedes mismos ven el crimen de genocidio, les da 5
cuestiones que se consideran genocidio, a diferencia de lesa humanidad que tienen un listado gigante. Lógicamente, si busco el exterminio, el primer caso de un crimen de exterminio sería la matanza de los miembros del grupo. Este grupo racial, étnico, religioso, nacional. Si yo voy por la matanza de los miembros del grupo, estoy en genocidio. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. No los mato, pero los someto. Bueno, eso igual está en el punto siguiente. Pero básicamente estamos hablando de torturas, tanto físicas como psicológicas. Sometimiento, esto es esto es Auschwitz de cabeza. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Campo de concentración. Claro, caso. O tenerlos en condiciones donde no se les brinda alimento, donde no se les brinda luz, no se les brinda actividad, nada. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, castraciones masivas, por ejemplo. Violaciones masivas, justamente violaciones o embarazos forzosos para mezclar las etnias o las razas. ¿Por qué les digo etnia o raza? Es decir, si ustedes quieren tomarlo desde el punto de vista racial, el caso de África, estamos genéticamente ante personas que racialmente son personas de color negro, ¿no? Como se dice burdamente, pero étnicamente tienen culturas diferentes, bases diferentes. Entonces, en este caso estamos en crímenes étnicos, no raciales, porque la raza es la misma. En realidad la raza es una sola que es la humana, pero no importa. Vuelvo a decir, en este caso estamos hablando de genocidio. Por eso, a ver, si ustedes quieren, en algunos crímenes, tanto de los que fueron juzgados en la primera etapa de nuestro país, como los que fueron juzgados en la segunda etapa de nuestro país, no veo esta cuestión de genocidio. No cambia, ¿eh? No cambia. Estoy hablando desde el punto de vista de la definición. No lo veo, porque no fue una matanza, o en principio no se entiende como una matanza de grupo ni por su etnia, ni por su raza, ni por su religión. Y tampoco es por su origen nacional. No es que se mató, se desapareció y mató también a los individuos por ser nacionales de Argentina. Ahora tenemos casos también de extranjeros que fueron asesinados y demás. Se los mató por una cuestión ideológica. O ni siquiera por eso. Es decir, por pensar que tenían una ideología diferente a aquellos que ilegalmente ocupaban el poder. Simplemente ese fue el motivo, pero no es porque eran argentinos. No este caso. Sí, por ejemplo, los bombardeos a la Plaza de Mayo, anteriores. Ahí sí podríamos estar en un crimen de lesa o en un crimen de genocidio por bombardear argentinos, pero aunque yo creo que también son crímenes de lesa. No cambia, a ver, lo estoy tratando nada más de encuadrar en cuál de estos tipos penales va. Los dos son gravísimos. El de lesa es más amplio, esa es la diferencia. En el de lesa también tenemos un actuar sistemático por parte del Estado. Lo mismo, actúa en forma planificada. La única diferencia es que se destina hacia una población civil en general, sin distinguir a quién, o se puede estar destinando a un grupo que sea diferente de los que hablamos antes. Ya no estamos hablando de un grupo
que también puede ser, pero vamos a ver, puede ser un grupo nacional, puede ser un grupo religioso, puede ser sí, pero en otros casos. Ahora se los voy a explicar con ejemplos para que lo entiendan mejor. Es contra una población civil determinada o indeterminada. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Puede estar determinado el grupo, sí. Puedo ir contra un grupo en específico. Aunque puedo ir contra toda la población civil en general. Más cercano a lo que fue lo que ocurrió en nuestro país. Algunos ejemplos. Puede irse hacia el asesinato del grupo, el exterminio del grupo, esclavitud, del grupo o de la población. Esclavitud, traslado, deportación forzosa, encarcelación, lo mismo, condiciones no sanas de encarcelación, tortura. Ahora vamos a hablar brevemente de tortura, que es algo que me quedó, que me gustaría que lo hablemos ahora. Violación, esclavitud sexual, embarazo forzoso, esterilización forzada, violencia sexual de todo tipo, persecución de los grupos, desaparición forzada de personas. Esto es Argentina 100%. Crimen de apartheid. ¿Alguien sabe lo que es el apartheid? El apartheid es el caso más claro de crimen de lesa humanidad. Es perfecto para entender este actuar sistemático por parte del Estado. ¿Alguien sabe lo que fue el apartheid? Apartheid. ¿El que se dio en Sudáfrica? Sudáfrica durante mucho tiempo fue gobernada, lógicamente, por la minoría blanca. Minoría con una gran ascendencia tanto alemana como inglesa, que luego obviamente creó su propia sociedad civil, ¿no? Cuando dejaron de ser colonia. En Sudáfrica, todos el gobernante, al ser blanco, ustedes veían una estructura de gobierno donde se daban las condiciones para mantener esta situación de superioridad política, económica, social de este grupo minoritario blanco por sobre la población negra. Era clarísimo, es decir, el voto blanco tenía un valor que requerías 40 o 50 votantes negros para equipararlo, por decirlo de una manera. Las personas de color, las personas negras solamente podían elegir gobernantes hasta un cierto nivel de escalafón, por decirle, podían llegar a elegir hasta su intendente, ¿no? Si lo quieren decir ahora. El resto de los puestos que estaban más arriba estaban reservados solamente para personas blancas. Obviamente teníamos restaurante, supermercado, escuelas para gente blanca y para gente de color. Casi de una manera un poco más disimulada lo que pasó durante mucho tiempo y en ciertos lugares, sobre todo en el sur, sigue ocurriendo en Estados Unidos, donde teníamos restaurante para blancos, pero el Estado era cómplice, no era el Estado el que dictaba las normas para que eso ocurra, sino que se basaban en el principio de la libertad de las personas. Aquellos que son dueños de su negocio pueden elegir quién entra y quién no entra, ¿no? Pero no era el Estado el que decía, creen restaurantes, es lícito crear un restaurante para blancos, los negros viven de este lado, los blancos viven de este lado, el que gobierna es... Bueno, eso era el apartheid, un caso perfecto para entender lo que es un crimen de lesa humanidad. Pero digo, Estados Unidos no se quedó atrás. Entonces, como para que entiendan, les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir si estamos hablando de un crimen de apartheid
o si estamos hablando, perdón, de un crimen de genocidio o un crimen de lesa humanidad. De a uno voy preguntando y me contestan. Esto es buenísimo porque todos siguen a uno y generalmente se equivocan. Si yo tengo una, un crimen por el cual el Estado persigue a un grupo religioso. ¿Estoy ante un crimen de genocidio o de lesa humanidad, Gabriela? Y no me lo fundamentes, porque le voy a preguntar a todos. ¿De lesa humanidad? Manuel, ¿estás vivo? Sí, de genocidio. Brian, Agustina, De genocidio. Luca, De lesa humanidad. Ariana. Bien Luca, bien Gabriela. No. ¿Por qué? ¿Qué me está faltando para que sea un genocidio? Chicos, Manuel, Brian, Agustina, Ariana. ¿Qué persigo en el genocidio? ¿Qué quiero hacer? Exterminio total o parcial de un grupo. Yo lo estoy persiguiendo. Quizás le estoy cortando los bienes, lo estoy, lo estoy acosando, puede ser económicamente, puede ser que le ponga marchas en la puerta, puede ser que ponga a la policía y no deje entrar a la gente a los templos, pero no hay un exterminio. Es muy específico el crimen de exterminio, ¿entienden? El crimen de genocidio. Yo en el genocidio persigo el exterminio del grupo, total o parcial, a diferencia de en este caso que lo que único que estoy haciendo es molestarlos, es decir, no los estoy dejando que se formen como grupo, pero no los estoy exterminando. Pregunta número 2. Si yo busco el exterminio de un grupo por su ideología política, Ariana, ¿qué tipo de crimen es? De lesa, porque no es No me lo genocidio. fundamentes. Luca, De lesa. Agustina, se suben todos al tren, ¿no? Si ¿Me falla. repetís que se me trabó y no escuché? Exterminio de un grupo político. Sin micrófono no te voy a escuchar, Agustina. No, sí, es que se me trabó justo todo y no escuché nada. Si yo busco el exterminio de un grupo político, ¿es lesa o genocidio? Esa. Brian, pero piénsenlo, mejor que se equivoquen y que se los explique, o que no se equivoquen, o que no entren en el rebaño. Manuel, Me parece que esa. Gabriela, ¿Dijo exterminio del grupo político? eh, Genocidio. bueno, no Gabriela. Porque si hubiese subido al rebaño, igual le voy a preguntar a Manuel, ¿por qué cree que me falta para que sea un crimen de genocidio? Que no está persiguiendo a ninguna ni raza, ni etnia, ni religión, ni nada. Es lo que explicaste de por qué no fue un genocidio lo de acá. Igual lo único que te digo, no lo está persiguiendo en este caso, si en este caso sí los quiere exterminar. Pero claro, exterminio de un grupo político es lesa humanidad. Exterminio de la población civil en general es lesa humanidad. Exterminio de un grupo religioso, ahí sí estoy en genocidio. ¿Se entiende? Es muy puntual
el tema genocidio. Muy puntual. Tienen que darse todas estas cuestiones para que sea genocidio. Ay, bueno, la verdad estoy hecho pelota, chicos. El viernes, por favor, vean lo que es... yo sé que ustedes tienen examen el viernes, así que voy a arrancarlo lo antes que puedo, a las 9 de la mañana. Y me gustaría darles... lean dos cosas. Lean la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y yo les voy a explicar el protocolo facultativo. Vean primero, a ver, lo que quiero que lean yo les explico el protocolo facultativo, no se preocupen. Lo que me interesa que lean de la Convención de la Tortura es la definición de tortura, nada más. El primer artículo. Para que entiendan, porque nosotros hablamos de tortura constantemente, ¿eh? Pero para que sea tortura se tiene que dar una serie de requisitos respecto de qué se hace, para qué se hace y fundamentalmente quién lo hace. Si yo en la tortura no tengo el actuar o la intervención de cierta forma de un funcionario público, no es tortura. No estoy hablando de tortura, estoy hablando de algo totalmente distinto. Quizás estoy hablando de lesiones graves, estoy hablando de otra cosa, pero no estoy hablando de tortura. ¿Estamos? Lean la convención y van a entender el porqué de la tortura. Les doy eso el viernes y repasamos. Y si llego les explico el protocolo facultativo, pero no importa. Si no. Profe, ¿va a ser oral el examen? Somos poquitos, sí, va a ser oral. Va a ser oral. Vamos a hacer 6, 7 personas, así que sí. Dale. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Suerte, vayan, empiecen a estudiar lo otro. Igual es un embole, pero bueno. ¿Todos rinden IPC? Sí, va, por mi parte sí. ¿Ustedes? Bueno. Ah, los dos, bueno, en realidad no es malo tener los dos. Se te mezcla un poco, pero no es malo. ¿Ustedes, Ariana, Agustina, Manuel, Gabriela, rinden o no rinden el viernes? Sí, IPC. ¿IPC, IPC? Yo rindo Yo el rindo este jueves jueves. Sociedad de Estado y PC. Ah, bueno. O sea que el viernes ya están más tranquilos. Bueno, tranqui, estudien. Chau, chicos. Hasta Chao.